Hola, futuro funcionario. Bienvenido a Objetivo C1. Soy tu preparador veterano, y lo que vamos a analizar hoy no es teoría, es la foto real del examen. Estas son 40 preguntas clave relativas a la Constitución española que han aparecido una y otra vez en los exámenes de los últimos 10 años. Vamos a destriparlas una por una. Leeremos la pregunta, las opciones, y lo más importante, te daré la justificación jurídica exacta y los trucos que necesitas no solo para entenderla, sino para memorizarla y reventar el test. Coge papel y boli, porque aquí no se viene a entender, se viene a aprobar. Empezamos. Pregunta 1. ¿En cuántos títulos se encuentra estructurada la Constitución española de 1978? A. Un título preliminar y 10 títulos. B. 5 títulos divididos en 10 subtítulos. C. No se estructura en títulos, sino en apartados. D. 2 títulos divididos en 10 artículos. Respuesta correcta. A. Un título preliminar y 10 títulos. Esto es lo básico, la estructura. Si fallas esto, vamos mal. Es la foto fija de la norma. La Constitución española se abre con un título preliminar, que son los principios fundamentales, del artículo 1 al 9, y después se desarrolla en 10 títulos numerados, del título primero al título 10. No hay más. No caigáis en la trampa de once títulos. Es preliminar más 10. Pregunta 2. De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución española de 1978, ¿a quién corresponde declarar la guerra y hacer la paz? A. Al gobierno, previa autorización del rey. B. Al Congreso de los Diputados, previa autorización del rey. C. Al rey, previa autorización de las Cortes Generales. D. Al rey, previa autorización del Congreso de los Diputados. Respuesta correcta. C. Al rey, previa autorización de las Cortes Generales. Esta es una palabra clave de examen. Fijaos bien, quien declara formalmente es el rey, como dice el artículo 63, apartado 3. Pero, ¿puede hacerlo solo? No, necesita autorización previa. ¿De quién? Y aquí está la segunda trampa, de las Cortes Generales. No vale solo el Congreso, como os pondrán en la opción D. Cortes Generales significa Congreso y Senado. El rey declara, las Cortes autorizan. Sencillo. Pregunta 3. De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución española de 1978, ¿quién será competente en las causas contra diputados y senadores? A. El Tribunal Constitucional. B. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. C. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. D. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Respuesta correcta. C. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pregunta clásica de examen, esto es el aforamiento. El artículo 71, apartado 3, lo dice textualmente. ¿La trampa? Que os pondrán Tribunal Constitucional o Audiencia Nacional. No, a los diputados y senadores, por cualquier delito, los juzga, siempre, la Sala Segunda, la Sala de lo Penal, del Tribunal Supremo. Pregunta 4. De acuerdo con el artículo 75 de la Constitución española, ¿qué proyectos o proposiciones de ley no podrán ser objeto de delegación de las cámaras para su aprobación en las comisiones legislativas permanentes? A. Las leyes de contenido económico. B. Las leyes que modifiquen leyes ya aprobadas y en vigor. C. Las leyes de bases. D. Las leyes que supongan la imposición directa de obligaciones a los ciudadanos. Respuesta correcta. C. Las leyes de bases. El artículo 75 permite que las cámaras deleguen en comisiones, para ir más rápido. Pero el apartado 3 nos dice lo que, nunca, se puede delegar. Esto es una lista que hay que memorizar sí o sí. Son 5 materias clave. Os doy un truco mnemotécnico, pensad en la palabra reloj, así, reloj. ¿Qué es? Re, forma constitucional, L, AIS, O, RGánicas, cuestiones, y, internacionales aquí la, ahí se omite en la regla pero es la tercera, L, AIS D, B, ASESI, P, resupuestos generales del Estado. En la pregunta nos ponen leyes de bases, así que esa es. Reloj, prohibido delegar. Pregunta 5.
Según el artículo 78 de la Constitución española, la Diputación Permanente de cada Cámara la compone un mínimo de a. 21 miembros. b. 27 miembros. c. 25 miembros. d. 23 miembros. Respuesta correcta. A. 21 miembros. Pregunta de número, de memorización pura. El artículo 78, apartado 1, fija ese suelo. La Diputación Permanente, que es la guardia del Parlamento cuando no está reunido, tendrá un mínimo de 21 miembros. Cuidado, es mínimo. No os dejéis liar si os preguntan el número exacto, la Constitución solo fija el mínimo, 21. Pregunta 6. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución española, el Real Decreto Ley a. Se aprueba por el Gobierno, previa delegación del Congreso de los Diputados, en un plazo máximo de 30 días. b. Tiene el mismo rango jerárquico normativo que el Real Decreto del Consejo de Ministros. c. Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. d. Se convalida por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Respuesta correcta. C. Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. Esta es una perla de examen sobre el Real Decreto Ley. El Gobierno lo aprueba por urgencia, sí, pero es provisional. El artículo 86, apartado 2, obliga a que se someta al Congreso. ¿Cuál es la trampa mortal aquí? El plazo, 30 días, siguientes a la promulgación. Y la segunda trampa, solo vota el Congreso. Os intentarán colar Cortes Generales o Senado. En la convalidación del decreto ley, el Senado no pinta nada. Solo Congreso. Pregunta 7. ¿En qué se diferencia un decreto ley de un decreto legislativo? A. En que el decreto legislativo no puede versar sobre materias reservadas a una ley orgánica y el decreto ley sí. B. En que el decreto legislativo está previsto para redacción de textos articulados y el decreto ley para refundir varios textos legales en uno solo. C. En que el decreto ley necesita de una ley de bases que determine el alcance de la regulación que se le encomienda y el decreto legislativo tiene que estar previsto en una ley ordinaria. D. En que el decreto ley es una disposición legislativa provisional que se dicta por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y el decreto legislativo es fruto de una delegación expresa de las Cortes Generales en el Gobierno para dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. Respuesta correcta. D. En que el decreto ley es una disposición legislativa provisional que se dicta por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y el decreto legislativo es fruto de una delegación expresa de las Cortes Generales en el Gobierno para dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. Esta es la definición del libro, y tenéis que dominarla. Es la diferencia clave entre el artículo 86 y el 82. El decreto, ley, nace de la urgencia del Gobierno, es de repente. El decreto, legislativo, nace de la delegación de las Cortes, es copermiso. Urgencia frente a permiso. Esa es la clave. Pregunta 8. Según lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Constitución española, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Indique la respuesta correcta. A. El Senado en el plazo de 3 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. B. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 91 de la Constitución española desde la interposición del mismo. C. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. D. El Rey sancionará en el plazo de 20 días naturales las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Respuesta correcta. C. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
Esta pregunta es un clásico de plazos. Vamos a fijar los números. Plazo general del Senado, 2 meses. La opción A es incorrecta, dice 3. Plazo si el proyecto es urgente, 20 días naturales. Y ya que estamos, plazo del rey para sancionar la ley, 15 días, como dice el artículo 91, por eso la D era incorrecta, decía 20. 2 meses general, 20 días urgente, 15 días sanción. Apuntadlo. Pregunta 9. Según el artículo 99 de la Constitución española, ¿quién propone un candidato a la presidencia del gobierno después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda? A. El partido político con mayor representación en el Congreso de los Diputados. B. Lo hacen por consenso las mesas del Congreso y del Senado. C. El presidente del Congreso. D. El rey. Respuesta correcta. D. El rey. El artículo 99, apartado 1, es clarísimo. Esta es una de las funciones reales más importantes. No lo propone el partido ganador, ni el presidente del Congreso. Es el rey, después de hacer la ronda de consultas con los grupos políticos, quien propone un candidato. El acto lo ejecuta a través del presidente del Congreso, pero la propuesta es suya. Pregunta 10. De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución española, la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de A. Mérito y capacidad. B. Objetividad y concurrencia competitiva. C. Mérito, objetividad y concurrencia competitiva. D. Mérito, capacidad, objetividad y concurrencia competitiva. Respuesta correcta. A. Mérito y capacidad. Y aquí, abrid bien los ojos. Esta es la pregunta trampa, por excelencia del artículo 103. Os la van a poner siempre. ¿Por qué caéis? Porque el apartado 1, el de actuación, de la administración, tiene una lista larga, eficacia, jerarquía, objetividad, y os la mezclan. Pero la pregunta es por el acceso, el apartado 3. Y el apartado 3 solo dice 2, mérito y capacidad. Os intentarán colar, objetividad o publicidad para pillaros. Acceso es igual a mérito y capacidad. Grabáoslo a fuego. Pregunta 11. El artículo 103 de la Constitución española señala que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales actuando de acuerdo, entre otros, con el principio de A. Coordinación. B. Eficiencia. C. Independencia. D. Neutralidad. Respuesta correcta. A. Coordinación. ¿Veis? Ahora nos preguntan por la otra lista, la del apartado 1 del artículo 103, los principios de actuación. La lista completa la tenéis que saber de memoria. Es eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. De las opciones que nos dan, coordinación es la única que aparece textualmente. Pregunta 12. De acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978, la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los siguientes principios. A. Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. B. Eficiencia, eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación. C. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. D. Eficiencia, eficacia, jerarquía, descentralización, autonomía y coordinación. Respuesta correcta. C. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Aquí la piden entera, y aquí está la palabra clave, que os hace dudar, eficacia o eficiencia. La Constitución, en el artículo 103, dice, eficacia. La eficiencia aparece en el artículo 31, el del gasto público, pero aquí, en el 103, es eficacia. Para memorizar la lista, usad este truco mnemotécnico, pensad en un jefe eficaz que ordena, de decoy. ¿Qué significa? D. Es centralización, D. S. Concentración, coordinación, Y. Jerarquía y eficacia. De decoy. La respuesta, K es la única que tiene eficacia y la lista completa.
Pregunta 13. De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución española, el procedimiento judicial será predominantemente oral, sobre todo en materia A. Civil. B. Contencioso-administrativa. C. Criminal. D. Laboral. Respuesta correcta. C. Criminal. Dato directo. El artículo 120, apartado 2, dice que el procedimiento será predominantemente oral, y añade la coletilla. Es sobre todo en materia criminal. Directo a la memoria. Pregunta 14. Según el artículo 124.4 de la Constitución española, ¿quién será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial? A. El Fiscal General del Estado. B. El Presidente del Gobierno, por mayoría de 3/5. C. A propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta. D. A propuesta del Congreso del Poder Judicial. Respuesta correcta. A. El Fiscal General del Estado. La pregunta nos da la definición entera del nombramiento, sacada del artículo 124, apartado 4. Fijaos en los 3 actores. 1. Propone el Gobierno. 2. Oye el Consejo General del Poder Judicial. 3. Nombra el Rey. Gobierno Consejo Rey. ¿Para quién? Para el Fiscal General del Estado. Pregunta 15. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Española de 1978, las entidades locales deberán presentar A. Equilibrio presupuestario. B. Superávit presupuestario. C. Superávit estructural. D. Superávit financiero. Respuesta correcta. A. Equilibrio presupuestario. Esta pregunta viene de la reforma constitucional del año 2011, la del artículo 135. Este artículo consagró el principio de estabilidad presupuestaria. Y el apartado 2 lo deja claro. Todas las administraciones Estado, comunidades autónomas y entidades locales deben presentar equilibrio presupuestario. No superávit, equilibrio. Pregunta 16. Según el artículo 138 de la Constitución española, España velará por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español para garantizar el principio de A. Descentralización. B. Objetividad. C. Solidaridad. D. Seguridad. Respuesta correcta. C. Solidaridad. Cuando leáis equilibrio económico entre territorios, vuestra cabeza tiene que pensar automáticamente, solidaridad. Es el principio que busca el artículo 138, apartado 1. Que no haya privilegios económicos. Pregunta 17. Conforme al artículo 141 de la Constitución Española de 1978, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada. A. Por las correspondientes asambleas legislativas de las comunidades autónomas. B. Por las Cortes Generales mediante ley orgánica. C. Por el Congreso de los Diputados, previo informe favorable de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. D. Por el Gobierno de España, a petición de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas que correspondan y previo dictamen favorable del Consejo de Estado. Respuesta correcta. B. Por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Ojo con esta, que es muy importante. Tocar los límites de una provincia no es cualquier cosa. No lo pueden hacer las comunidades autónomas solas. El artículo 141, apartado 1, es tajante y exige el máximo rango, ley orgánica, aprobada por las Cortes Generales. Modificar una provincia es cosa de ley orgánica. Pregunta 18. Señal la respuesta correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución Española de 1978. A. No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. B. La provincia es una entidad local sin personalidad jurídica propia. C. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria. D. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Respuesta correcta. D. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Aquí nos preguntan por la definición de provincia. Repasamos las falsas, que es donde se aprende. La A es falsa,
si se pueden crear agrupaciones comarcas. La B es falsísima. La provincia, sí, tiene personalidad jurídica propia, como dice el 141. Y la K es la trampa de antes, es por ley orgánica, no ordinaria. Por tanto, la D es la definición literal del apartado 2, quien gobierna la provincia es la Diputación. Pregunta 19. Según el artículo 147.3 de la Constitución española, la reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, a. La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. b. Referéndum. c. Mayoría de 3/5 de las Cortes Generales. d. Ley ordinaria. Respuesta correcta. a. La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. Esta es una perla de examen. ¿Qué es un estatuto de autonomía? Es una ley orgánica. ¿Cómo se reforma una ley orgánica? Con otra ley orgánica. El artículo 147, apartado 3, dice que se usará el procedimiento del propio estatuto, pero añade y requerirá, en todo caso, la aprobación final de las Cortes Generales mediante ley orgánica. El referéndum opción B solo se exige en algunos estatutos, no en todo caso. Pregunta 20. De acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución española, en el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, a. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. b. Las normas atribuidas expresamente al Estado se aplicarán en todos los casos prevaleciendo las leyes marco. c. Las normas básicas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las del Estado en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia autonómica. d. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho estatutal. Respuesta correcta. d. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho estatutal. Aquí la pregunta del test tenía una errata, quería decir, estatal o autonómico, pero se entiende. Esta es la famosa cláusula de cierre del artículo 149, apartado 3. Nos da dos reglas. Primera, lo que no asume el Estado expresamente, lo pueden asumir las comunidades autónomas en sus estatutos. Segunda, en caso de conflicto, la competencia del Estado prevalece. Y tercera, la que nos preguntan, el derecho estatal será supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Es decir, si la comunidad autónoma no ha regulado algo, se aplica la ley del Estado. Pregunta 21. Según el artículo 149 de la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia. a. Asistencia social. b. Ferias interiores. c. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. d. Administración de justicia. Respuesta correcta. d. Administración de justicia. Pregunta de listas. Pura memoria. Artículo 149, apartado 1, lista de competencias exclusivas del Estado contra artículo 148, lista de las que pueden asumir las comunidades autónomas. Asistencia social, ferias interiores y urbanismo están en el 148. La Administración de Justicia es una de las grandes competencias exclusivas del Estado, artículo 149, apartado 1.5. Pregunta 22. Señala cuál de las siguientes materias no está incluida en el artículo 148.1 de la Constitución española entre las que pueden asumir las comunidades autónomas. a. La creación de órganos de autogobierno. b. El régimen local. c. La organización de sus instituciones de autogobierno. d. La sanidad e higiene. Respuesta correcta. a. La creación de órganos de autogobierno. Esta es una trampa semántica, una palabra clave muy fina. Fijaos, el artículo 148, apartado 1, punto primero, dice que las comunidades autónomas pueden asumir la organización de sus instituciones. Es decir, cómo funciona su parlamento, su gobierno. Pero la creación de esos órganos, que debe haber una asamblea, un presidente y un consejo de gobierno, no la asumen ellas, eso lo manda la propia Constitución en el artículo 152.
Por lo tanto, asumen la organización, pero no la creación. Pregunta 23. ¿La Constitución Española de 1978 ha sido reformada? A. No. B. Sí, en 2 ocasiones y ambas por el procedimiento ordinario. C. Sí, una sola vez y por el procedimiento ordinario. D. Sí, una sola vez y por el procedimiento agravado. Respuesta correcta. B. Sí, en 2 ocasiones y ambas por el procedimiento ordinario. Este dato es cultura general de opositor. Si no sabes esto, ni te presentes. La Constitución española se ha reformado 2 veces. La primera en 1992, para permitir el sufragio pasivo que puedan ser elegidos a los extranjeros de la Unión Europea en las elecciones municipales, se tocó el artículo 13. La segunda en 2011, para meter el principio de estabilidad presupuestaria, se tocó el artículo 135. Y las dos, fueron por el procedimiento ordinario del artículo 167. Nunca se ha usado el agravado. Pregunta 24. ¿Cuál de los siguientes derechos puede ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio? A. El derecho de huelga. B. El derecho de petición individual y colectiva. C. El derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales. D. El derecho de creación de centros docentes. Respuesta correcta. A. El derecho de huelga. El artículo 55 es el que regula la suspensión de derechos en los estados de alarma, excepción y sitio. Para el estado de excepción o de sitio, se pueden suspender varios derechos, y entre ellos está el derecho de huelga, que está en el artículo 28 apartado 2. Ni el derecho de petición, ni la tutela judicial, ni la creación de centros se pueden suspender. Pregunta 25. De acuerdo con la Constitución española, las leyes de presupuestos generales del Estado pueden crear o modificar tributos. A. Sí, pueden hacer las 2 cosas, de hecho esta es una de sus funciones más relevantes. B. Sí, pero para ambos casos se exigirá una votación propia y específica dentro del procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos. C. No podrán crearlos, pero podrán modificarlos si está así previsto en una ley tributaria sustantiva. D. Sí, pero para ambos casos es precisa una delegación normativa previa del Congreso de los Diputados basada en lo previsto en una ley tributaria sustantiva. Respuesta correcta. C. No podrán crearlos, pero podrán modificarlos si está así previsto en una ley tributaria sustantiva. Perla de examen, muy importante sobre el artículo 134, apartado 7. La ley de presupuestos tiene una limitación clave, no puede crear tributos. Para crear un impuesto se necesita una ley específica. Puede modificarlos, sí, pero con una condición, que una ley tributaria sustantiva la ley propia de ese impuesto, como la del impuesto sobre la renta lo prevea. Crear, no. Modificar, sí con permiso. Pregunta 26. Los tratados o convenios internacionales que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública requerirán: A. Un trámite de información previa ante el Congreso de los Diputados. B. Informe previo y favorable del Tribunal Constitucional. C. Previa autorización del Congreso de los Diputados. D. Previa autorización de las Cortes Generales. Respuesta correcta. D. Previa autorización de las Cortes Generales. Los tratados internacionales son otro punto caliente. Hay 3 niveles. El del artículo 93 ceder soberanía necesita ley orgánica. El del artículo 95 contra la Constitución exige revisión constitucional. Y el del artículo 94, que es este, necesita autorización previa de las Cortes Generales, Congreso y Senado. ¿Para qué? Para tratados políticos, militares, los que afecten a derechos del título primero, los que impliquen obligaciones financieras nuestro caso, o los que modifiquen leyes. Si un tratado cuesta dinero, tienen que autorizarlo las Cortes. Pregunta 27. De acuerdo con la Constitución española, señala el tipo de norma mediante la cual se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. A. Ley orgánica. B. Ley ordinaria. C. Ley de transferencia. D.
Ley de armonización. Respuesta correcta. A. Ley orgánica. Lo acabamos de mencionar. Este es el artículo 93. La palabra clave es atribuya, el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Esto es ceder soberanía, como hicimos al entrar en la Unión Europea. Es el acto de mayor trascendencia y, por tanto, la Constitución exige la garantía máxima, ley orgánica. Pregunta 28. ¿Cuál de los siguientes principios presupuestarios no está recogido en la Constitución española? A. Legalidad. B. Economía. C. Estabilidad presupuestaria. D. Objetividad. Respuesta correcta. D. Objetividad. Esta es una pregunta de encuentra al intruso. Legalidad artículo 134, las Cortes aprueban y economía artículo 31, gasto eficiente están. Estabilidad presupuestaria es la estrella del artículo 135. Pero, objetividad. La objetividad es un principio de actuación de la Administración, el del artículo 103 que vimos antes. No es un principio presupuestario. Nos intentan liar mezclando artículos. Pregunta 29. Conforme al artículo 53 de la Constitución española, pueden ser objeto de tutela ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. A. Las libertades y derechos reconocidos en el capítulo 2 del título 1 de la Constitución. B. Las libertades y derechos reconocidos en la sección 2 del capítulo 1 del título 1 de la Constitución. C. La objeción de conciencia y la acción declarada inconstitucional. D. Las libertades y derechos reconocidos en la sección 1 del capítulo 2 del título 1 de la Constitución. Respuesta correcta. D. Las libertades y derechos reconocidos en la sección 1 del capítulo 2 del título 1 de la Constitución. Aquí hablamos del blindaje de los derechos. El artículo 53, apartado 2, crea este procedimiento súper rápido, el de preferencia y sumariedad. ¿Para qué derechos? Para los cepata negra, los más protegidos. ¿Cuáles son? Son la sección 1 del capítulo 2 que va del artículo 15 al 29, y además, el artículo 14 igualdad y el artículo 30, apartado 2 objeción de conciencia. La opción D es la que mejor lo define. Pregunta 30. De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución española, las libertades y derechos reconocidos en la sección 1 del capítulo 2 del título 1 pueden ser objeto de amparo ante el Tribunal Constitucional. A. Sí, en todo caso. B. Sí, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. C. No, solo pueden ser objeto de amparo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. D. No, en ningún caso. Respuesta correcta. B. Sí, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta pregunta completa la anterior. Esos mismos derechos cepata negra sección 1, más el 14 y el 30 tienen una doble protección, un doble escudo. El primero, el que vimos, es el procedimiento rápido en tribunales ordinarios. Y si eso falla, tienen la protección final, el recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional. Es el máximo nivel de defensa. Pregunta 31. Según el artículo 86 de la Constitución española, señal quién debe convalidar o derogar un decreto ley en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. A. El Senado. B. El Congreso. C. Las Cortes Generales. D. El Tribunal Constitucional. Respuesta correcta. B. El Congreso. Ya ha salido antes, pero os la repiten porque es un fallo común. Artículo 86. Convalidación o derogación de un Real Decreto Ley, solo el Congreso. El Senado no participa, en el plazo de 30 días. Es un match 1 contra 1 entre el Gobierno y el Congreso. Pregunta 32. La moción de censura del artículo 113 de la Constitución española, A, se plantea por el presidente del Gobierno y exige para entenderse otorgada mayoría absoluta. B. Se plantea por al menos la 10ª parte de los diputados y exige para su adopción mayoría simple. C. Deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y exige para su adopción mayoría absoluta. D. Deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y exige para su adopción mayoría simple,
salvo que se proponga un candidato a la presidencia del gobierno que, en tal caso, exige mayoría absoluta. Respuesta correcta. C. Deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y exige para su adopción mayoría absoluta. Esta es la moción de censura, el artículo 113. Dos números clave. ¿Quién la propone? La 10ª parte de los diputados, un 10%. ¿Qué mayoría se necesita para que triunfe? La mayoría absoluta del Congreso. Y recordad, es constructiva, lo que significa que tienen que proponer un candidato alternativo a presidente. Pregunta 33. Según el artículo 137 de la Constitución española, el Estado se organiza territorialmente en a. Comunidades autónomas y corporaciones locales que se constituyan. b. Comunidades autónomas, diputaciones provinciales y los municipios que se constituyan. c. Municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. d. Municipios, en mancomunidades, en islas, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Respuesta correcta. C. Municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. El artículo 137 es el mapa territorial de España. Dice textualmente que el Estado se organiza en 3 niveles: municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. No menciona ni mancomunidades ni islas en ese artículo. Los 3 pilares son municipio, provincia y comunidad autónoma. Pregunta 34. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál sería el plazo máximo de duración de la prisión provisional? A. 72 horas. B. 1 año. C. Se determinará por ley. D. Se determinará por reglamento. Respuesta correcta. C. Se determinará por ley. Cuidado, esta es la trampa clásica del artículo 17. El plazo de 72 horas es el de la detención preventiva, el tiempo máximo que te puede retener la policía antes de pasar a disposición judicial. Pero la pregunta habla de prisión provisional, que es la que ordena un juez. Y para esa, el artículo 17, apartado 4, dice que la ley determinará el plazo máximo. Esa ley es la ley de enjuiciamiento criminal, pero la Constitución solo dice la ley. Pregunta 35. Según el artículo 65.2 de la Constitución Española de 1978. A. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. B. El gobierno nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de la casa del rey. C. El ministro de Presidencia nombra y releva a los miembros civiles de la Casa del Rey y el ministro de Defensa a los miembros militares. D. El rey distribuye el presupuesto de su casa, sin perjuicio del control de la intervención general de la administración del Estado. Respuesta correcta. A. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Aquí tenéis la gran excepción al refrendo. Todos los actos del rey deben ser refrendados firmados por el presidente o un ministro. ¿Todos? No. El artículo 65, apartado 2, lo dice claro. El rey nombra y releva, libremente, a los miembros de su casa. Es un acto personalísimo. La opción D también es trampa. El rey distribuye el presupuesto de su casa, sí, pero, sin control de la intervención, es un control del Parlamento al final del año. Pregunta 36. ¿Cuál de las siguientes materias corresponde al Estado, según el artículo 149.1 de la Constitución Española de 1978? A. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la Ordenación General de la Economía. B. Los puertos y aeropuertos deportivos. C. Tráfico y circulación de vehículos a motor. D. Sanidad e higiene. Respuesta correcta. C. Tráfico y circulación de vehículos a motor. Otra vez, la batalla de listas entre el 148 y el 149. Agricultura, puertos deportivos y sanidad son competencias típicas del 148, asumibles por las comunidades autónomas. Pero el artículo 149, apartado 1, punto 21, es claro. Tráfico y circulación de vehículos a motor es competencia exclusiva del Estado. Los permisos de conducir, por ejemplo. Pregunta 37.
Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a los estatutos de autonomía? A. Son la norma institucional superior de cada comunidad autónoma y del Estado. B. El Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. C. El procedimiento de reforma requerirá, en todo caso, la celebración de un referéndum y la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. D. Se aprueban por ley ordinaria. Respuesta correcta. B. El Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Esta es la definición literal del Estatuto, según el artículo 147, apartado 1. Vamos a descartar las falsas. A es falsa, no es superior al Estado, la Constitución sí lo es. K es falsa, el referéndum no se exige en todo caso. Y D es falsísima, se aprueban por ley orgánica. Pregunta 38. Conforme al artículo 134 de la Constitución Española corresponde la elaboración de los presupuestos generales del Estado a A. El Gobierno. B. Las Cortes Generales. C. El Congreso de los Diputados. D. El Ministerio de Hacienda. Respuesta correcta. A. El Gobierno. El reparto de papeles con los presupuestos generales del Estado es un clásico. El artículo 134, apartado 1, lo dice. Elabora, el Gobierno, y aprueban, las Cortes Generales. El Ministerio de Hacienda es parte del Gobierno, pero la competencia constitucional es del Gobierno en su conjunto. Pregunta 39. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entiende por estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas. A. La capacidad para financiar compromisos de gasto. B. La situación de equilibrio o superávit estructural. C. La sostenibilidad de la deuda comercial. D. El respeto al ejercicio legítimo de las competencias que cada administración pública tenga atribuidas. Respuesta correcta. B. La situación de equilibrio o superávit estructural. Esta pregunta es un ejemplo práctico de cómo un artículo de la Constitución, el 135, se desarrolla en una ley. Nos sacan de la Constitución y nos meten en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. El artículo 3 de esa ley define la estabilidad exactamente así, la situación de equilibrio o superávit estructural. No vale cualquier equilibrio, tiene que ser el estructural. Pregunta 40. Conforme al artículo 166 de la Constitución Española, cuando la reforma constitucional no se lleva a cabo por el procedimiento agravado, el procedimiento será similar al establecido para la reforma de A. La Ley de Bases del Régimen Local. B. La Ley de Presupuestos. C. La Ley Orgánica. D. La Ley de Economía Sostenible. Respuesta correcta. C. La Ley Orgánica. Esta es una pregunta de concepto, de buscar analogías. El procedimiento de reforma, ordinario, el del artículo 167 exige mayorías reforzadas, como los 3/5 de cada Cámara. El procedimiento de reforma, agravado, el del 168 es mucho más duro, con disolución de Cortes y referéndum. De las opciones que nos dan, ¿cuál se parece más al ordinario? La ley orgánica, que como dice el artículo 81, exige una mayoría reforzada la absoluta del Congreso para su aprobación. Es el procedimiento más similar. Perfecto. Hemos destripado 40 preguntas de examen. Si has llegado hasta aquí, ya tienes la mentalidad. Fíjate en los patrones, plazos, mayorías, listas de competencias, y las palabras trampa como Congreso frente a Cortes Generales o eficacia frente a eficiencia. En Objetivo C1 no solo memorizamos, blindamos el temario. Entiende la justificación del artículo y no habrá pregunta que se te resista. Ese es el método para reventar el examen de administrativo del Estado. Si este repaso te ha servido, si te ha abierto los ojos a una sola trampa, dímelo en los comentarios. Dale a me gusta para que sigamos destrozando el temario y suscríbete, porque tu plaza te está esperando. A por ella.